Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a terminar de ver la unidad 2. En la clase pasada vimos el régimen progresivo con sus 4 etapas, nos quedó pendiente la libertad asistida y las alternativas al cumplimiento de la pena privativa de libertad. Así que vamos a compartir pantalla y empiezo a explicar. Bien. La libertad asistida es otra posibilidad de salida anticipada, es decir, antes del cumplimiento total de la condena. Nosotros vimos distintas opciones de salida, las salidas transitorias, la semilibertad o la libertad condicional, cada una con sus propios requisitos. La libertad asistida está en el artículo 54 y otorga la posibilidad de salir 3 meses antes del cumplimiento de la pena. Antes de la reforma del año 2017 a la ley 24660, decía que se podía salir 6 meses antes. Esta también ha sido una reforma restrictiva de la 27375. ¿Cuáles son los casos en que van a poder acceder a esta libertad asistida? Los delitos que están incluidos en el artículo 56 bis no pueden. Ahora vemos cuál es la posibilidad que tienen de salida anticipada los que hayan cometido estos delitos. A esta libertad asistida pueden acceder los reincidentes y los condenados a penas de menos de 1 año de reclusión o de 8 meses de prisión. Nosotros vimos en la libertad condicional que cuando eran penas menores a 3 años debía cumplir 1 año en el caso de reclusión y 8 meses en el caso de prisión para acceder a la libertad condicional. Pero si hubiera tenido una pena de prisión de menos de 8 meses de cumplimiento efectivo, no podría acceder a la libertad condicional porque tiene este requisito que les digo. Entonces tienen la posibilidad de la libertad asistida 3 meses antes del cumplimiento de la pena. Y se exige el grado máximo de conducta, que es conducta ejemplar, que ya vimos también en la clase pasada, que no es necesario que sea durante todo el tiempo de la condena, sino durante un tiempo considerable del cumplimiento de la condena. Cuando se otorga esta libertad asistida, también se exigen determinadas reglas de conducta. Tener trabajo, ya vimos que no es obligatorio el tener un trabajo, sino el buscarlo. No frecuentar a ciertas personas, no consumir bebidas alcohólicas, aceptar el tratamiento que se venía realizando, tal vez dentro del establecimiento penitenciario, continuar con ese tratamiento en libertad. Fijar un lugar de residencia con todas las características que ya vimos, y también se exige reparar los daños causados por los delitos. Acá la crítica que se hace es que principalmente en la mayoría de los casos ya ha pasado mucho tiempo desde que se cometió el delito y a veces es difícil pedir algún tipo de reparación de daños. Incluso la ley no establece de qué forma se debería reparar los daños causados, no especifica nada más que decir que se reparen los daños causados por el delito. Entonces se considera que este requisito no se lo podría exigir. En el artículo 30 de la ley está el programa de prelibertad. Vimos nosotros con la licenciada Graciela Sare, que nos contó todo el trabajo que hace el Patronato de Liberados, y ahí vimos que todas estas tareas las llevan a cabo ellos. Este programa está establecido entre 60 y 90 días antes de la libertad condicional o de la libertad asistida que acabamos de ver, y es para ayudar a la persona que sale en libertad a tener toda la documentación que necesita, un lugar para ir a vivir, ¿sí? Se les tramita el DNI, porque seguramente tendrán un documento de identidad vencido, se les da información de las cuestiones personales y prácticas que debe afrontar al egreso, tal vez qué colectivo tiene que tomar a la salida del penal para ir a un determinado lugar, ver si ocuparse, si tiene la vestimenta necesaria, si tiene dónde vivir, cómo va a continuar con sus estudios, si tiene trabajo, bueno, todas estas tareas que vimos ayer y nos contó muy bien la licenciada Sare, son llevadas a cabo por el Patronato de Internos y Liberados y se empiezan a hacer entre 60 y 90 días antes de esta liberación. Y por último nos quedaban los delitos del artículo 56 bis, que ya vimos que no entraban dentro del régimen progresivo. Bueno, los que están a favor de excluirlos dicen que esta opción es la progresividad de estos delitos. Es la posibilidad de acceder a este régimen progresivo y dicen que es 1 año antes del cumplimiento de la pena, lo cual
tampoco termina siendo cierto porque en realidad dentro de ese año del cumplimiento de la pena, los 3 primeros meses son de preparación dentro del penal, no tienen ninguna posibilidad de salir. Los 6 siguientes meses son salidas con acompañamiento, pero tampoco la ley establece cuáles son las salidas, qué cantidad, de qué tipo. En realidad tampoco tenemos delitos que hayan, a partir del 2017 viene esta limitación, entonces todavía hoy no hay muchas opciones ni posibilidades de salida porque están todavía con cumplimiento de esas penas que en la mayoría son largas, entonces no están todavía dentro de este último año de cumplimiento. Se irá viendo a medida que lleguen los casos cómo van a ser esas salidas en estos últimos 6 meses. Y los 3 últimos meses otorga salidas sin supervisión. Habrá que ver cuando llegue este momento cómo salen estos 3 meses, tendrán las mismas exigencias de la libertad asistida, el trabajo, la regla de conducta, pero como les digo, todavía no se ha dado ningún caso. Y pasamos al último punto que nos queda, que son las otras modalidades de ejecución de cumplimiento de la pena privativa de la libertad. Son la prisión domiciliaria, que está en el artículo 32 de la 24660, la prisión discontinua y semidetención, que están en los 36 a 44 de la 24660, y los trabajos para la comunidad. Se dice que estas modalidades alternativas también podrían ser aplicadas a los procesados, porque nunca puede ser más gravosa la condición del procesado que el condenado, sobre todo si se tiene en cuenta que el procesado se presume inocente y todavía no ha sido declarado culpable. Entonces deberían también poder acceder a estas opciones de alternativas de cumplimiento de la pena. Pasemos a la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria está establecida en el artículo 32, como les decía, y establece en 5 incisos cuáles son los casos en los que se puede otorgar. ¿Cuál es el fundamento de esta prisión domiciliaria? Es el evitar los perjuicios del encierro carcelario. Hay casos, como ya vamos a ver cuáles son estos casos, donde es mayor el perjuicio de una persona si está cumpliendo su pena en un establecimiento penitenciario, entonces se decide otorgar esta prisión domiciliaria. Y las críticas que se hacen es que es imposible aplicar el tratamiento penitenciario a una persona que se encuentra en su domicilio. Pero en realidad, si ponemos en una balanza el no aplicar el tratamiento contra no causarle un mayor perjuicio al encerrarlo en un establecimiento penitenciario, se entiende que es mejor que cumplan la pena en su domicilio. ¿Quién es el que va a otorgar esta prisión domiciliaria? Siempre el juez de ejecución. Para los casos de los 3 primeros incisos, sí o sí tiene que fundarse en los informes de los peritos, siempre, porque son cuestiones médicas. Y sobre todo las características del domicilio y si existe o no existe riesgo de fuga. ¿Cuáles son los 5 casos que la ley establece? El primer caso es interno enfermo, el segundo caso es un interno con una enfermedad incurable en periodo terminal, el tercero interno discapacitado, el cuarto interno mayor de 70 años, y el quinto es mujer embarazada, madre de un niño o niña menor de 5 años o a cargo de una persona discapacitada. Veamos el primer caso. El caso del interno enfermo se refiere a cualquier afección, ya sea física o psíquica, no necesariamente tiene que ser física, sino puede ser psíquica. Pero cuando esa enfermedad, cuando la persona privada de libertad tenga esta enfermedad y le impida recuperarse adecuadamente de su dolencia y no corresponda el alojamiento en un establecimiento hospitalario. Es decir, al estar en el establecimiento penitenciario no va a poder ser tratado correctamente, pero no es tan grave como para necesitar una atención hospitalaria, porque en ese caso va a ser trasladado a un hospital con la debida custodia, pero no se le va a otorgar la prisión domiciliaria. En todos estos casos, el fundamento es el principio de humanidad y prohibición de penas o tratos inhumanos. Todos los casos de prisión domiciliaria tienen el mismo fundamento. Dice, en el caso de la prisión domiciliaria, para que la prisión domiciliaria sea procedente es necesario demostrar que la patología del interno no puede ser tratada en el ámbito carcelario con los medios que se cuentan. Acá tenemos un caso de una jurisprudencia donde no se otorga la libertad, la prisión domiciliaria,
porque dice, evaluados los informes médicos producidos por el cuerpo médico forense, que si bien detallan las patologías que padece el interno y el tratamiento que debe llevarse a cabo para atenderlas, señala que en el caso de que estas pautas sean cumplidas estrictamente por el servicio médico del lugar donde se encuentra, no existe impedimento para que continúe detenido en él. Es decir, que si el establecimiento penitenciario cumple con las determinadas pautas que el cuerpo médico ha establecido, no necesita cumplir su prisión en el domicilio. Entonces, en este caso, le deniegan la prisión domiciliaria que solicita el interno. Y acá tenemos un caso donde la Corte Suprema de Justicia de Tucumán otorga la prisión domiciliaria a un paciente que presenta un alto riesgo cardiovascular. Y en este caso incluso tenemos todos los médicos que firman, que aconsejan la prisión domiciliaria, y en este caso incluso el médico urólogo que está por parte de la querella considera que sí debe otorgarse. O sea, no solamente los médicos de parte o del establecimiento penitenciario, sino también el de la querella aconseja la prisión domiciliaria. Y dicen que conforme las constancias de auto se vislumbra que el encartado requiere la estricta observancia de un tratamiento higiénico-dietético de imprescindible cumplimiento a los efectos de no agravar su estado de salud. Y que asimismo no surgen del presente que el servicio penitenciario se encuentre en condiciones a nivel sanitario para observar de forma estricta las prestaciones mencionadas. Es decir, en este caso necesitaba principalmente una alimentación especial que no se la podía otorgar al servicio penitenciario, entonces le otorgan la prisión domiciliaria. Pero ya ven que en todos los casos puede ser como puede ser que no, entonces esto no es matemática, siempre tienen que buscar la opción que les dé resultado para el tema que ustedes estén tratando cuando se dediquen a esto en el futuro. El segundo caso es el interno con enfermedad incurable en periodo terminal. Acá también tenemos el fundamento del principio de humanidad y prohibición de penas o tratos inhumanos. Siempre es decisión facultativa del juez de otorgar la prisión domiciliaria, pero debidamente fundada, sobre todo en los informes médicos en estos casos. ¿Qué se entiende por enfermedad incurable en periodo terminal? El decreto 1058 del 97, que es uno de los decretos reglamentarios de la ley 24660, dice que se considera enfermedad incurable en periodo terminal aquella que conforme los conocimientos científicos y los medios terapéuticos disponibles no puede interrumpirse o involucionar, y de acuerdo a la experiencia clínica, lleva al deceso del interno en un lapso aproximado de 6 meses. A tal fin se aplicarán los criterios generales vigentes en las distintas especialidades médicas. Se considera que esto sería inconstitucional porque no puede un decreto ir más allá de lo que dice la ley. Al establecer estos 6 meses, no puede, está yendo más allá de la letra de la ley, porque no sabemos en qué se basa y va a depender siempre de cada enfermedad para determinar el tiempo que es el que le quede de vida a esa persona. Entonces se considera enfermedad incurable en distintos casos de jurisprudencia cuando, de acuerdo al pronóstico médico, el grado de desarrollo de la patología y el estado del paciente, es esperable la muerte en un periodo corto de tiempo. Y ahí será el juez, con los informes médicos, el que determinará si corresponde o no la prisión domiciliaria porque se encuentra en periodo terminal. El tercer caso es el interno discapacitado. Acá hablamos de una disminución de la capacidad física, mental, intelectual o sensorial de carácter permanente o transitorio. Puede ser que esta disminución de la capacidad la tenía desde el momento de la sentencia, o puede ser que sobrevenga por un accidente, puede ser que aparezca después. Entonces, en ese caso, el juez siempre va a analizar, como venimos diciendo, todas estas opciones de prisión domiciliaria con el fundamento y de los peritos médicos, ¿sí? Siempre va a fundar su decisión en esto. Y en estos casos de el interno discapacitado, además del fundamento que venimos viendo, también está el principio de igualdad, porque se exige que tenga las mismas posibilidades y goce de los mismos derechos que quienes no tienen discapacidad. Entonces todo esto va a tener que merituar el juez al momento de considerar para otorgar la prisión domiciliaria. El cuarto caso es el del interno mayor de 70 años. Acá dice el juez de ejecución podrá disponer la prisión domiciliaria. La mayoría de los autores consideran que
Solo es necesario acreditar que haber cumplido 70 años. Obviamente el juez, si le acreditan que el interno tiene 70 años y considera que el domicilio es apto y no que va a ser más perjudicial para el interno continuar el cumplimiento de su condena en el domicilio, la deberá otorgar a la prisión. Esto es lo que considera la mayoría, ¿sí? Es una decisión facultativa, pero si están dados estos requisitos, debería otorgarla. Y en estos casos de estos delitos de prisión domiciliaria es posible otorgarla a los condenados a prisión perpetua o reincidente. No hay distinción por el tipo de delito que hayan cometido, los del artículo 56 bis. En todos los casos, siempre y cuando se cumplan los requisitos, va a poder otorgarse la prisión domiciliaria en los 5 casos de los 5 incisos. El último caso es el que dice, mujer embarazada, madre de un niño o niña menor de 5 años o a cargo de una persona con discapacidad. La mayoría de los autores también considera que es suficiente con demostrar el embarazo, no que hay un riesgo de ese embarazo por estar dentro del establecimiento penal. Tendrán que hacerse los estudios de ese domicilio, porque hay casos donde el domicilio va a significar un mayor riesgo para la mujer embarazada estar en ese domicilio que estar dentro del establecimiento, lo mismo que para el menor. Hay casos donde es más peligroso para el menor que esté la madre con él en el domicilio a que la madre esté dentro del establecimiento penitenciario. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el estudio que se hace del lugar donde se va a cumplir la prisión domiciliaria. En estos casos, además de los fundamentos que veníamos viendo, lo más importante es la mínima trascendencia de la pena. ¿Qué significa esto? Que la pena es para la persona que se aplica y no puede trasladarse ni sufrir las consecuencias otra persona. En este caso, los hijos de la persona privada de libertad. Dice mínima trascendencia porque obviamente de alguna manera siempre se afecta a la familia cuando una persona está privada de libertad, pero debe tratarse sobre todo no afectar a los menores y además por el interés superior del niño, que es el otro fundamento de esta prisión domiciliaria. Entonces siempre vamos a tener en cuenta, teniendo en cuenta estos dos fundamentos, es muy fácil otorgar la prisión domiciliaria, obviamente siempre que se cumpla el requisito de que el domicilio sea apto y que no haya riesgo de fuga. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasa si el niño tiene más de 5 años? ¿O qué pasa si el que solicita la prisión domiciliaria es el padre y no la madre? El inciso dice, mujer embarazada, madre de un niño o niña menor de 5 años. Por suerte, la jurisprudencia se pronuncia de manera amplia y tenemos un caso donde había un niño mayor de 5 años y que la Cámara Federal de Casación Penal dijo que no obsta la concesión de la prisión domiciliaria en la medida que se encuentre comprometido el interés superior del niño. Entonces, si el niño es mayor de 5 años, pero se encuentra comprometido el interés superior de ese niño, la prisión domiciliaria se va a otorgar igualmente. Y con respecto al padre del menor, había un caso donde un padre solicita la prisión domiciliaria y dice que corresponde conceder arresto domiciliario al padre de 3 niños cuya progenitora los había abandonado y resultaba ser el único sostén de la familia. No admitir esta petición por parte de un hombre si se daban todos los restantes requisitos legales resultaría discriminatoria y contraria a la letra de los artículos 16 de la Constitución Nacional de Igualdad ante la Ley y el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos de No Discriminación. Esto es un incidente de arresto domiciliario de Gastón Ariel de la Torre. Entonces vemos que siempre es posible encontrarle la vuelta para el otorgamiento de la prisión domiciliaria, sobre todo en los casos donde hay menores. El domicilio donde se va a cumplir la prisión domiciliaria no necesita ser el mismo donde la persona vivía antes, ni su propio domicilio. Puede denunciar un nuevo domicilio donde considere que va a cumplir con esos requisitos que el juzgado le va a exigir de ese domicilio, ¿sí? ¿Y qué pasa con la persona en prisión domiciliaria respecto a las salidas transitorias o la libertad condicional? ¿Es posible otorgarle o no? No va a tener los requisitos que vimos nosotros de concepto, de conducta, la evaluación de ese tratamiento, no está cumpliendo ningún tratamiento.
Bueno, la jurisprudencia en estos casos considera que igual hay que otorgarle porque no se puede cargar contra el interno, en este caso, si no es culpa de él no tener ese tratamiento o no tener esas calificaciones de conducta y de concepto. Entonces, sí se ha resuelto en muchísimos casos a una persona en prisión domiciliaria otorgarle las salidas transitorias o la libertad condicional. Y por último, la revocación de la prisión domiciliaria va a ser cuando no se la encuentra a la persona en los controles que se hagan, la persona no está en el domicilio, o cuando se vea en algún control que ese domicilio dejó de ser apto para cumplir allí la prisión domiciliaria, o cuando se modifiquen las condiciones por las que se otorgó, es decir, se le otorgó a un padre que estaba con menores, porque la madre se había ido, pero la madre volvió y está con los menores están bien, entonces se podría revocar esta prisión domiciliaria. Y pasamos a la prisión discontinua y la semidetención. ¿Qué significa esto? Significa poder cumplir la pena en periodos fraccionados de tiempo. ¿Cuál es el objetivo? De que evitar los efectos privativos los efectos negativos, de la privación de la libertad. Se les da la posibilidad de seguir trabajando, en principio es para continuar con el trabajo, pero también hay casos jurisprudenciales donde la otorgan para continuar con estudios, para no cortarle todas sus actividades para el cumplimiento de esta pena en prisión. Entonces se da estas prisiones discontinuo semidetención por periodos fraccionados de tiempo. Ya vamos a ver cómo son. Las críticas son las mismas de la prisión domiciliaria, que no se puede llevar a cabo un tratamiento penitenciario, pero resulta ser menos perjudicial el cumplimiento de esta forma sin tratamiento que estar en prisión cumpliendo este tratamiento penitenciario. La prisión discontinua es la que se conoce también como arresto de fin de semana. En estos casos, la persona no puede estar menos de 36 horas por semana en el establecimiento penitenciario. Es decir, la persona va a ingresar un viernes al penal porque se considera que trabaja de lunes a viernes. Entonces, lo deja en libertad de lunes a viernes y ingresa los días viernes hasta el domingo a la noche o el lunes a la mañana tempranito, donde sale para volver a cumplir con su horario laboral de esa semana. Tiene que estar en un establecimiento separado, se considera que lo mejor es que estén separados de los otros internos que no salen, sobre todo porque ellos entran y salen para que no entren cosas al penal, y en la medida que sea posible. Hay establecimientos penales, como hoy en Villa Urquiza, que no tienen un sector separado. Bueno, tratan de alguna manera de tenerlos un poco separados del resto de los internos. ¿Cómo se computa esta prisión discontinua? Cada noche que este interno esté dentro del establecimiento penitenciario es un día de cumplimiento de esa pena. Veamos un ejemplo. Yo les decía que él puede ingresar al penal los viernes a la noche y salir los domingos a la noche. Entonces, ahí, de ese viernes a ese domingo, él va a estar cumpliendo 2 noches, entonces van a ser 2 días de cumplimiento de pena. Hasta el siguiente viernes van a ser 5 días en libertad. Si contamos que esta persona cumple 2 días por semana, en un año que hay 52 semanas, van a ser 104 días de prisión de lo que va a ir cumpliendo de su condena, es decir, 3 meses y medio de su condena. En un año va a cumplir 3 meses y medio, pero se le permite continuar con su trabajo, con sus estudios, con sus actividades, sin causarle un mayor perjuicio. La semidetención, que está en los artículos 39 a 44 de la ley, es conocida como la prisión diurna o la prisión nocturna. Es decir, el interno, de acuerdo a sus obligaciones en libertad, va a cumplir esta pena durante el día, entre las 8 y las 17, o durante la noche, entre las 21 y las 6. En estos casos, se considera que él va a ir cumpliendo el cómputo de esta pena, va a ser un día por cada noche que él pase, o por cada jornada de permanencia en realidad, si está durante el día. ¿En qué casos se puede otorgar esta prisión discontinua o semidetención? Solamente en 4 casos.
Cuando se revoque la prisión domiciliaria, siempre que no sea por comisión de un nuevo delito, ¿sí? Se revoca la prisión domiciliaria porque el domicilio no era apto, podemos otorgar esta prisión discontinua o semidetención. Cuando se revoque la libertad condicional por incumplimiento a la obligación de residencia, se puede otorgar prisión discontinua o semidetención. Cuando se convierta la pena de multa en prisión, ahora vamos a ver un ejemplo, o cuando se revoque la condena condicional, perdón. En todos estos 4 casos van a poder optar por la prisión discontinua o la semidetención. Antes de la reforma del 2017 también estaba para las penas menores a 6 meses, que eso ha sido eliminado, es otra restricción incorporada por la ley 27375. Y obviamente para los artículos del 56 bis no pueden acceder a estas opciones. Veamos el caso de la multa. ¿Cuándo se convierte la pena de multa en prisión? Cuando no se pudo ejecutar la multa o cuando no se pudo pagar con trabajo para la comunidad. Es difícil que esto pase, pero sí ha sucedido. Entonces, ¿cómo se va a hacer el cómputo? Esta multa se convierte en prisión y se va a computar un día de prisión por cada 75 pesos o 175 pesos de multa aplicada. 75 como mínimo y 175 como máximo que el juez va a graduar. Puede parecerles poco el monto, pero en realidad en el Código Penal también están desactualizados los montos de las multas. Por ejemplo, veamos, en el caso del delito de calumnia, la multa es de 3.000 a 30.000 pesos. Si en un caso a una persona, a Pedro, por ejemplo, lo condenan por 30.000 pesos, el máximo de la multa establecida, no la paga, porque ya vimos que no se lo pudo ejecutar, porque no hizo trabajo para la comunidad como opción de pago de la multa. En este caso, que es un ejemplo, el juez resuelve equiparar un día de prisión por cada 150 pesos de multa. Es decir, que esta persona que tiene que pagar 30.000 pesos de multa va a tener que cumplir 200 días de prisión. Siempre tengan en cuenta que este cálculo no puede exceder de 1 año y medio, sino tampoco se va a poder aplicar esta conversión en este caso, de las multas, ¿sí? Si fuera que el monto de las multas convertido a prisión excede el año y medio, tendrá que cumplir la prisión dentro de un establecimiento penal. Y nos queda el último tema, que es el de trabajos para la comunidad, que está en el artículo 50 de la ley 24660. ¿Cuándo procede? Solamente cuando se revoca la condena condicional y va a ser cumplida por prisión discontinua o semidetención. En esos casos se puede hacer estos trabajos para la comunidad solamente para penas menores a 6 meses. ¿Cómo se va a computar? Un día de prisión por cada 6 horas de trabajo para la comunidad. Y ese trabajo para la comunidad tiene que cumplirse en un máximo de 18 meses. Si no, tampoco procede y deberá cumplirse dentro del establecimiento penitenciario. Esta persona que está usando esta opción de libertad tiene que tener trabajo, entonces este trabajo para la comunidad va a ser cumplido fuera de su horario laboral. Es decir, que si la persona tiene su horario laboral de 8 o de 10 horas por día, tendrá que cumplir 1 o 2 horas por día de este trabajo comunitario. Entonces, tienen que tener en cuenta que la cantidad de horas que cumplen no pueden exceder de los 18 meses, como les decía. ¿Qué pasa si la persona decide renunciar a este trabajo para la comunidad? Se hace el cómputo de cuánto lleva cumplido, de acuerdo a la cantidad de horas que ha cumplido de trabajo comunitario, se hace el cómputo de la pena, y puede continuar con la prisión discontinua o semidetención, porque eran los casos donde procedía esta pena, o decide ingresar al penal y cumplir el resto de la pena dentro del establecimiento penitenciario. Y acá tenemos un ejemplo de donde se comunica al patronato de liberados, por ejemplo, que el interno tal realizó 4 horas semanales de trabajo comunitario durante el mes de octubre en la parroquia San Gerardo. Entonces, de esta manera, el lugar donde se cumple el trabajo para la comunidad es el que informa al patronato de internos y liberados cómo va cumpliendo esta pena. Entonces, así va a hacerse después el cómputo de la cantidad de horas trabajadas, y si ya cumplió su condena, esta persona queda en libertad. Con esto terminamos la unidad 2. Espero que
haya sido clara. Si tienen alguna duda, si necesitan consultarme algo, estoy a disposición por los canales que tenemos de consulta, el WhatsApp, por el aula virtual. Cualquier cosa me avisan, o si no en la clase que viene lo conversamos. Gracias.